Pues tenemos la oportunidad nuevamente de compartir la palabra y hemos estado hablando ya de principios o situaciones que de no hacerse, pues obviamente no pasa nada diferente. Todas las cosas ocurren y tienen un principio. No hay algo que venga, que suceda, que ocurra, si no hay antes un antecedente para ello o las bases para ello. Hemos estado hablando de la familia, hemos estado hablando de la iglesia y obviamente nuestro deseo es tener la mejor familia posible que deseamos y obviamente también como iglesia, pues tener la mejor iglesia para nosotros, pero por sobre todo para que por nuestra iglesia le demos gloria a Dios por lo que Él ya para nosotros ha hecho. Hay muchas situaciones, muchos problemas, muchas adversidades. Decimos cada iglesia es única como lo es cada familia. A veces cometemos los errores de querer trasplantar, oímos que una iglesia aquí o una familia allá están prosperando, están como nosotros a veces quisiéramos estuviera lo nuestro, sea nuestra familia personal o la familia de la fe, la iglesia, y queremos preguntar, indagar, ¿qué hacen allá que nos falta aquí? O hacerlo de allá, hacerlo aquí, y no resulta. ¿Por qué razón? Otra vez, cada congregación, cada iglesia es única, tenemos un ADN muy particular. Esta iglesia no va a parecerse, ni se parecerá, ni podrá imponer la forma, el sistema, la manera que aquí Dios use para que esta iglesia crezca a otros sitios, o tampoco a otros sitios vamos a aprender mucho, sino ponemos en práctica lo que localmente debemos de hacer. Entonces, sí hay principios, sí hay cosas que comúnmente todos tenemos que tomar en cuenta, y es lo que hemos estado hablando. No hemos estado hablando del programa de fulano, de la organización de sultano, de los maestros de aquí, la educación de allá. Hemos estado hablando de cosas que son fundamentales. ¿Recuerdan algunas de ellas? A ver, oración, colaboración, participación, todas esas cosas hemos estado hablando para poder entonces entender que si lo hacemos, obviamente podemos esperar un futuro diferente. Hay dos últimas cosas que esta mañana concluimos esta serie de 12 principios, después se los volveremos a repetir, que son importantes, pero tenemos hoy también una actividad muy especial. Recuerda terminar este culto, vamos a tener un rápido compañerismo en la comida y después vamos a participar también en unos asuntos que son muy importantes para nuestra iglesia. Todo esto que hemos estado llevando estas últimas semanas ha sido con el propósito de entender qué es la familia de la iglesia, qué es la iglesia. Y si nos interesa y la amamos, pues entonces hacer algo, porque sabemos que como estamos, obviamente, no es como lo deseamos. Podemos y debemos estar mejor. No importa la situación en que estemos, lo importante es cómo queremos soñar, planear, trabajar para tener la iglesia que queremos. Nunca vamos a tener la iglesia que soñamos si no amamos la iglesia en la que estamos y si no trabajamos para que esta iglesia logre lo que todos anhelamos. Es bonito llegar a un templo. Yo, usted, cualquiera esta mañana podríamos haber elegido, no sé yo si me pongo a contar cuántos templos tengo desde la casa aquí, que puedo yo estar, puedo ir ahí, sentarme, gozar de un buen programa, un buen compañerismo, un buen confort de las situaciones ahí. Ay, no sé, me faltarían dedos para contar tantos templos así. Pero entiendo que el estar en una iglesia, yo lo creo y así lo enseño, es una situación en la que Dios es el que nos guía, el que ejerce su voluntad en nuestras vidas, nos dice, aquí te guío, aquí te quiero, y si aquí nos tienes por algún propósito para el cual en otro lugar quizás no serviríamos como en este lugar al que nos trae. Cada persona aquí es importante, cada individuo con sus talentos, sus dones, hemos dicho, somos necesarios los unos a los otros. Y vamos a hablar de otras cosas ya que hemos estado hablando, pero llegamos a algo que es básico, el alcanzar a otros para Cristo. Una familia que no crece, decrece. Una iglesia que no crece, también muere. ¿Cómo crecemos? Pues en la familia, el papá, la mamá, algún día con ilusiones, con sueños, muchos deseos, se unieron sus vidas, esperando hijos. Es la mayor parte de los matrimonios, aunque ahora ya hay casos extraordinarios, ¿no? Que lo que quieren es un compañero o una compañera, un socio o una socia, pero los hijos como que ya no son la prioridad como eran tiempos atrás. Pero tarde o temprano hay ese hueco, ese deseo y se dice, es tiempo de tener un hijo, una hija, y se piensa, a veces sí, por situaciones biológicas o físicas, un matrimonio no puede tener familia. Hay formas de adaptar, de hacer crecer la familia. Entonces, todos queremos crecer. Y la iglesia, obviamente, también.
Es lindo tener los hermanos que tenemos, el compañerismo que gozamos, cómo nos conocemos, cómo participamos, como una verdadera familia. Pero tenemos que crecer, porque otra vez, el principio es igual. Si no se crece, se decrece o se muere. Y hasta ahí llega la historia. Queremos una iglesia creciente, queremos una iglesia saludable. Bueno, hemos por eso hablado de lo que ya hemos dicho anteriormente. Y hoy, el principio de evangelizar, pues es algo básico. Si yo pregunto, ¿por qué no evangelizamos? Las respuestas quizás no se las voy a esperar que me las dé ahorita, pero en su mente ya estaría. Es que no sé cómo hacerlo. No me han enseñado. No sé. Tengo temor. O no me invitan a hacerlo. O en la iglesia no hay un programa para hacerlo. Respuestas hay muchas. Y yo le diría, todas equivocadas. No es que no evangelicemos porque no vemos cómo hacerlo. Si somos honestos, y voy a hablar como dicen, sin pelos en la lengua, como algunos me dicen a veces, claro y fuerte, es que simplemente no queremos. No queremos. Y no estamos en ese sentido desobedeciendo algo que el pastor les anime, les motive, la iglesia un problema que tenga y que lo apoye. No. Estamos en abierta y franca oposición o rebeldía a lo que el Señor Jesucristo nos dejó establecido claramente hacer. Por sobre todas las cosas que Él quiso que se hacen en nuestra mente y en nuestras acciones, era que de lo que Él se aprendió, de lo que de Él recibimos, de lo que de Él sabemos, en la oportunidad que tengamos, lo compartamos con otros. Es decir, hacer saber a otros la gracia que un día usted y yo también no conocíamos, pero cuando supimos de Él, nos reconocimos pecadores, supimos que estábamos condenados a la muerte y una muerte que era un destino eterno en un infierno, pero entendimos la gracia de Dios, la dádiva de Dios, que a través de Jesucristo nos dio el perdón, nos dio la esperanza, nos da la vida eterna. Eso es lo que recibimos, y lo que recibimos, dice Él, entonces de gracia, compártela. Pero no sé cómo hacerlo, diría. Y digo que ese es un argumento que para mí no es válido. Es más bien un pretexto que ponemos para desobedecer al Señor. ¿Por qué digo esto? Hay casos en la palabra. Uno que para mí es bien claro es ¿quién? Bartimeo. ¿Qué era el Bartimeo? ¿Recuerdan el personaje bíblico? ¿Es Bartimeo o hermana Iglesia? Yo, usted es la que siempre me saca de apuros. También yo me confundo con los problemas. El ciego Bartimeo, ¿no? Él era ciego. La gracia del Señor un día le alcanzó. ¿Y qué pasó con ese ciego? Pudo ver. Pudo ver. Y aparte de eso, ¿qué sucedió? Recuerdan que había gentes tras de Jesús, tratando de incriminarle, tratando de detenerle, tratando de destruirlo. Y ahí tenían una oportunidad, porque eso fue algo notorio, fue algo que se hizo noticia. Dijo, a ver, ¿qué hizo esto? ¿Una brujería? ¿Alguna cosa? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cuánto te cobró? Yo no que sé tantas preguntas tendrían esas gentes que andaban siempre persiguiendo a Jesús, no con un noble propósito, sino con tal de encontrarle en cosas con las que ellos pudieran abusar de Jesucristo. Sin embargo, Bartimeo ese día cuando le pregunta, bueno, ¿qué tienes tú que decirnos de Jesús? Pues la verdad, él tampoco sabía mucho de Jesús. Fue honesto. Dice, pues me preguntan a mí, quizás sea yo el menos preparado para eso. Pregúntenle a sus discípulos o a los que le siguen. Yo apenas recién supe de él y no sé nada de él. Pero una cosa sí se dijo. ¿Qué dijo? Yo era ciego y ahora veo. ¿Cómo dejó esa gente ahí? Caray. Era ciego y ahora veo. ¿Un argumento contra eso? ¿Castigarle por ello? ¿A Jesús por haber dado una bendición a alguien que tenía esa ceguera de toda su vida? Y por la gracia de Dios, por Jesucristo que se acercó a él, que escuchó y supo la necesidad que tenía, y él pidió a Jesús que le resolviera, Jesús lo hizo. Eso era todo lo que él sabía. ¿Ese es un testimonio o no? Sí, porque no hay nadie que no sepa cómo evangelizar o cómo hablar de Cristo. Si a eso le llamamos evangelizar a
decir lo que sabemos de Cristo a otros, pues lo poquito que sepamos, como en el caso de Bartimeo, si lo compartimos, eso va a traer un resultado a otros. ¿Qué era usted, hermano, hermana, antes de conocer a Jesucristo? Quizás usted diría, bueno, yo nací en un hogar cristiano, papá, mamá, desde chico me acostumbraron a ir a la iglesia, aquí estoy por eso, pero la verdad no he aceptado a Cristo. Bueno, usted es una oportunidad para nosotros de poder evangelizar con nuestro propósito, queriendo cumplir la voluntad de Dios. No tenemos que ir muchas veces a las calles, a las puertas, a los parques. A veces tenemos que empezar en las iglesias. De hecho, yo he estado predicando ya, se lo han oído en alguna ocasión. Creo que tenemos que empezar a evangelizar en nuestra iglesia. Si a alguien tenemos que alcanzar ahora es a los nuestros, a los propios, a los que creemos que ya somos y que la verdad todavía no entendemos qué es Cristo Jesús en nuestra vida. Y tan no lo sabemos que no lo apreciamos, y al no apreciarlo pues no lo compartimos. Pero para que la familia de Dios crezca, obviamente necesitamos más gentes, almas que por ahí andan, que por aquí están, que no conocen de Jesús. ¿Y cómo van a conocer? Dice la palabra, si no hay quien les predique. Jesús nos dio esa orden. No es un programa de los bautistas, no es un programa que se le ocurre a algún líder, sino es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, si aparece la cita aquí enfrente, nos va a decir que recibimos el poder cuando el Espíritu Santo llegue a nosotros, y estando el Espíritu en nosotros vamos a ser testigos de Él. Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra era dirigida a los apóstoles de aquel tiempo, cuando estaba la transición entre el sacrificio de Cristo, su regreso al cielo y lo que iba a hacer ahora la gente. Entonces dice, ok, el Señor les habló y les dijo que esto iba a pasar. Él iba a tener que regresar al cielo, pero no nos iba a dejar solos. Él iba a dejar su Paracleto, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros. Y Él es el que nos iba a guiar y nos iba a dar el poder para hacer lo que Él nos mandó. ¿Qué dejó dicho Cristo Jesús que hiciéramos? Váyanse a sus casas a llorar, a lamentar que ya esta historia bonita pasó y concluyó, yo ya me voy al cielo, ustedes quedan aquí. No. Incluso ya cuando vieron que estaba regresando, porque dicen que fue algo visto, como el Señor asciende nuevamente de donde había descendido al cielo, todos pues era algo extraordinario, era algo hermoso, ver ascender a Jesucristo, llamar la atención. Entre más, ¿cómo es la palabra? Embelesados, ¿o es la palabra correcta? Viendo ese cuadro, dice que se aparecen los varones celestiales y ¿qué están viendo? Pues al Señor que está regresando, que se está yendo. Mira, nunca habíamos visto algo tan precioso, tan especial. Y eso no es nada. Él se fue porque tenía que irse, pero ahora ustedes que están aquí, ¿qué? Hay que hacer lo que Él mandó, que Él había mandado. Bueno, aquí dice que íbamos a recibir el Espíritu Santo, y luego dice en Mateo, del capítulo 28, versos 19 y 20, lo conocemos todos incluso de memoria. Por eso digo yo que no es por ignorancia que no testificamos o que no obedecemos, sino más bien el gran mandamiento es nuestra más grande omisión, lo que más estamos fallando. Dice que el Señor se acercó a ellos y les dijo, todo el poder que me es dado en el cielo y en la tierra, toda la autoridad que Él tenía, ¿para qué serviría? ¿O para qué nos la compartía? ¿Lo recuerdan? La gran comisión, ¿qué dice? Ahí está ahí, Mateo 28, 18, verso 19, por favor allá, los ingenieros. Dice, por toda la autoridad que yo tengo, por ser quien soy, decía Jesús, y por lo que ya por ustedes hice, ahora dice, con toda la autoridad, no nos pregunta si queremos, si lo deseamos, sino nos dice, tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Qué significa eso? Así como nosotros de Él aprendemos, hacer que otros también vengan a aprender de Él. Y es ya no Él andando por los caminos, dando alimento, haciendo millones a la gente, que lo iba a seguir haciendo porque Él regresó al cielo. Pero esa tarea se la dejó a sus discípulos y a nosotros que también somos sus discípulos en los días de hoy. ¿Hacerlo en dónde? Dice, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, identificándolos con la causa de Él. No hablamos a la gente para ser parte de una iglesia o de un
grupo religioso, sino parte del reino de Dios. Les hablamos del Señor, el amor de Él para nuestras vidas y lo que en eso conlleva para entender que mi vida y tu vida, con Dios estamos completos, pero sin Dios la verdad no somos ni seremos nada. Hoy en día estamos confundidos. ¿Qué hay en nuestra mente? Tener una buena educación, tener recursos, que no es malo. Y qué bueno, y celebro a aquellos de ustedes que con su trabajo, con su sacrificio, porque pocos de los que veo aquí les han regalado, si algo tienen ahora, de herencia o por fortuna lo que tienen. No, la gran mayoría de ustedes yo les admiro, les conozco de muchos años algunos, y sé que la situación de ahora en nada sería, sino a través de todos estos años de estudio, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, y están logrando resultados. Qué bueno de eso. Pero no es todo en la vida. ¿De qué sirve esta escritura si tuviéramos todo el oro, toda la plata, todos los títulos, toda la fama, pero perdemos nuestra alma? Ay, pastor, eso es un cuento del pasado. Pues yo no sé, ni entiendo muchas cosas, ni puedo debatir tanto. Pero lo que sí sé es que un día nacemos, crecemos y un día morimos. No importa sea chino, japonés, lo que seas. No importa los títulos que tengas o la riqueza que logres o la fama que se pueda adquirir. Estamos vivos y estamos muriendo. Cada día que pasa es un día menos de vida aquí y un día que nos acerca a la eternidad. Sea en el cielo o sea en el infierno. De ella depende nuestra decisión. Pero la vida, a través de las generaciones, de los siglos, de los años, de los tiempos y las modas, básicamente nos enseña eso, que un día aquí llegamos y algún día de aquí partimos. Repito, sin importar la fama, el poder, lo que te sientas tan dueño de tu vida, algún día morimos. Bueno, la Biblia nos habla de eso y nos dice que en esos tiempos, en esas etapas, en esos procesos, qué hacer para cada oportunidad. Y hoy, que estamos vivos, la Biblia nos dice, tienes la oportunidad de decidir. Sí, qué bueno que busques una carrera, qué bueno que tengas y logres tus éxitos anhelados, soñados, qué bueno. Es incluso hasta dice el Señor, bendición de Él. Y entre más le damos a Él, más recibimos de Él. Pero se nos ha ido. No sé en qué momento perdimos la señal o la dirección de ello. Hoy nos dejamos ir más por lo que nos dicen los amigos, porque las noticias nos enseñan, por lo que otros nos comentan, que lo que la palabra de Dios nos guía. ¿Quién no sabe evangelizar? Me atrevo, repito, a decir, de los que estamos aquí, yo diría, nadie sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo? No lo voy a repetir esta mañana, tantos cursos que quizás hemos dado a través de los años, seminarios que ha recibido, sino de mí, de maestros o de alguien que ha venido y nos ha enseñado a hacerlo, que las 5 leyes espirituales, que los colores aquí, que esos pasos allá, de tantos métodos y formas que hay para poder ayudarnos a compartir nuestra fe. Lo sabemos, los hemos practicado. En algunos casos ha habido resultados buenos, que a nosotros no nos ha servido, quizás por eso nos hemos desanimado. ¿Qué hacer para evangelizar a otros? Pensando en ese tema, dije, bueno, ¿qué les repito lo que ya les he dicho tanto tiempo? Y estaba en eso cuando de repente dije, ¿qué es evangelizar? Es compartir básicamente mi fe a otros. Lo que yo sé del Señor, hace que otros lo sepan también. No convencerlos, en ningún momento la palabra dice eso. O presionarlos, o a la fuerza hacerlos venir al Señor. No. Dice que donde quiera que estemos, lo que tenemos que hacer nosotros, hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñar. ¿Qué enseñamos? Lo que somos, lo que sabemos, lo que hemos vivido. ¿Cómo hacerlo? Alguien ha dicho que una sonrisa es algo muy expresivo, pero ¿qué señal? Dice, de un alma. Es el reflejo del alma. Algo de lo que usted dentro de su interior siente se refleja o en una cara dura, si trae problemas, si trae amargura, si trae odios, y dice, no va a poder disfrazarlo. Se enseña en nuestros rostros. Y generalmente una sonrisa, dice, es un reflejo
de lo que interiormente, cómo el alma se siente o cómo el alma está. Hay un corito ya viejo también, por ahí que oía y no sé si usted lo recuerde. No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. No puede estar triste un corazón que ama a Dios. No. Cante con gozo, yo canto con vida porque Cristo Jesús es nuestro Señor. No, no podemos estar tristes. Y la tristeza se refleja con un rostro duro, una cara afligida, pero pocas veces sonriente. Porque la sonrisa más bien es algo positivo. Es algo que nos hace expresar una paz del alma, una paz interior, una alegría que es contagiosa. Pastor, sonriendo, vamos a evangelizar. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo decir? Porque si de algo hoy se está necesitando, es sonrisa. ¿Cómo sonreír cuando todos los días nos levantamos con desastres, con miserias, con problemas, con guerras, economía cayendo? ¿Cómo sonreír a eso? Nos levantamos amargados. Pero un hijo de Dios no depende de esto que acabo de expresar, sino dependemos de Dios, quien sí sabe que enfrentamos pruebas, que los días son difíciles, que los tiempos cada vez van a estar peor, pero no es para espantarnos, ¿no? Sino para saber que entre más esto ocurre, nuestra redención se aproxima. Llegó otra vez a espantar con que el Señor ya viene. No, no te voy a espantar con que ya viene, pero yo sí te puedo decir que pronto quizás un día te vas con Él. O yo me voy con Él, porque hablé de que así como vivimos también vamos a morir, o eso ya cambió, porque tengo título, porque tengo poder, porque tengo dinero. Me voy a morir, me voy a morir. Así que nuestro encuentro con el Señor tarde que temprano va a ocurrir. No, cuando me muero ahí voy a quedar. Bueno, si hasta ahí llega tu esperanza y tu fe y tu término de vida, ojalá que así fuera. Pero si es verdad que Dios existe, si es verdad que Jesucristo es lo que la Biblia nos enseña, y lo que la vida de muchos testifica. Yo no sé, pero mi vida no sería, como Bartimeo dijo, lo que es ahora, si no fuera por lo que Jesús hizo en mí. Yo era ciego, decía él, ahora veo. Yo les he compartido, yo no era lo soy por la gracia de Dios. Sin Él no sería nada de lo que aquí ahora yo represento. Es por Dios, es por Jesús. Y tengo la esperanza en esta vida y en la vida venidera, de que el día que me muera, porque de que me voy a morir, no voy a quedar en un hoyo ahí lleno de gusanos y destruyéndose mi cuerpo. Sí, lo físico se destruirá, pero el alma, dice, va a quien le pertenece, que es de Dios. Y yo tengo la esperanza. No está mi vida limitada a esta tierra. Qué pobres los que hasta aquí nada más vemos y de aquí nada más esperamos. Hay algo mucho más bello que esto, mucho más grande. La Biblia nos lo trata de describir: cielos nuevos, tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá miseria. Y eso ya se nos cuida en nuestra mente. Pensamos que este mundo es lo máximo. No, estas son probaditas. Aquí somos peregrinos hacia la patria que de veras vale la pena. Algún día vamos a estar. Esa es una fe. Usted la tiene, pero yo creo diferente. Qué bueno, quédate con tu creencia. Imposible, te voy a dar el gane. Si así piensas y así sientes, que no hay vida más allá de esta, que el día que morimos ahí quedamos, que no hay cielo, que no hay infierno, quizás me ganes. Y así vaya a ocurrir. No hay nada más allá del día que nos diga el Señor, hasta aquí. Pero ¿qué tal si sí hay? En mi caso, desde que yo conozco a Cristo Jesús, mi vida ha sido otra. No soy el mejor de los cristianos, nunca lo he confesado ni dicho. Sí trato de ser un buen cristiano y trato de superarme día a día en mi fe y en mi crecimiento con el Señor. Y no lo hago porque a ver si Dios me da el cielo, no, sino porque me entiendo y considero que soy de Él, soy hijo de Él y me tengo que portar como tal, un hijo de Dios. Y el cielo es una consecuencia que Él nos da, no algo que yo logro o que yo gano con mis méritos, porque si fuera así, no los tengo. Pero tengo la esperanza del cielo.
Esa esperanza me ha hecho vivir diferente, me hace ser diferente y disfruto mi vida y mi relación con Dios. Yo no podría entender mi vida de otra manera si no tengo a Dios en mi vida. No entiendo cómo muchos sin Dios pueden decir que viven. Sí, tienen comodidades, yo también las tengo. Yo también lo puedo tener, o lo he tenido, o lo tendré. ¿Qué diferencias son? La diferencia es que el día que yo muera, tengo una esperanza y una fe que tú no tienes. Y repito, si yo muero y si existe eso, ya la hice, tanto aquí como allá. Pero si el día que tú mueres, así como tú dices, hasta ahí llega todo, bueno, tú me ganas. Pero no pierdo de todos modos nada, porque esta vida la he disfrutado con el Señor. Pero ¿qué tal si sí es cierto que al término de tus días hay un cielo y hay un infierno? Dice la Biblia lo dice. Va a ser muy tarde cuando te des cuenta de ello. Y tú no vas a poder regresar y decir, ay, Señor, ahora sí dame chance de creer en ti. Lo digo el sermón bilingüe, too late. Muy tarde. Ya no habrá chance, más que solo llanto y crujir de dientes. No entiendo, digo yo, cómo hay gente que puede vivir sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y únicamente vivimos al día. Y presumimos y nos sentimos firmes con lo que logramos y tenemos y somos. Pero en un momento así, nuestras vidas cambian. Fortunas se pierden. Salud se disipa. Fama se acaba. Todo lo que nosotros pensamos son nuestros valores y lo máximo de este mundo, cielo y tierra, dice, van a pasar. No es cierto. Han dicho miles y hoy día millones y millones de gente antes de nosotros, que ya aquí ni están, ya ni su memoria queda, y sus recuerdos se fueron. ¿Y ahora dónde están? Pues en el infierno. ¿Usted dice el infierno, pastor? Pues sí, porque la Biblia lo dice. No te voy a decir, o te puedo decir que he estado en él porque no lo conozco. Como tampoco el cielo, de la verdad, no sé cómo sea el cielo. No sé si está allá arriba o está allá abajo, a un lado, yo no sé dónde está el cielo. La Biblia dice que hay un cielo y me da una descripción más o menos de cómo es. Pero de que lo conozco y sé dónde está, no sé. Sí sé, si quiero llegar a él, el camino es Jesús, es creer en Dios. Y un día me lo va a enseñar y revelar a él. Por eso soy un hombre de fe. ¿Qué es la fe? Esperar lo que no veo, convicción todavía de lo que, y a la estrella de lo que aún no tengo. Pero por la fe sé que existe. Todo eso es hablar de Jesús. Todo eso es conocer de Jesús y presentar a Jesús. Decía, ¿cómo hacerlo? Pues con tu sonrisa. Vas a enseñarle a muchos. ¿Por qué sonríes cuando tienes las mismas situaciones y adversidades que otros tienen? Gracias. Pues en mi vida está Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. ¿No sabes cómo testificar? Sonríele al amigo, a la amiga, a la persona que está pasando por dificultades. Y quizás sean iguales o peores o menores que las tuyas. Pero en tu rostro reflejas una sonrisa. ¿Por qué? Porque tú tienes una esperanza, tú tienes una ayuda que otros no tienen, desafortunadamente. El hecho de ser hijos de Dios no nos exime de tragedias, no nos exime de problemas. A veces incluso hasta más se agudizan, más crecen, más fieros se presentan. Pero nunca va a ser ningún problema, ninguna adversidad más grande de lo que es nuestro Dios y de lo que Él puede hacer con ellas. Para Dios no hay nada imposible. Todo, dice su palabra, es posible para los que en Él creemos. No hay ningún problema en eso. Entonces tenemos que hacer, dice, el hábito, la obediencia de evangelizar. Si no sabes hacerlo de otra manera, empieza a sonreír. Nada más sonríele a la vida. Sonríele al día, no te levantes amargado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Mis problemas, mis vecinos, esto, lo otro, aquello. Déjate toda esa negatividad. Aléjala con tu sonrisa. Sonríe, le dice alguien, a la vida. Porque sí es cierto, si lo vemos físicamente, vida solo hay una. Y es esta. Pero no para desperdiciarla, sino para apreciarla y al día como venga, con sus pruebas, sus necesidades, sus adversidades, sonríele. Señale que tienes fe, de que tienes esperanza, porque no estás solo, Cristo está contigo. Ser amable ayudará
alcanzar a otros para Cristo. ¿Qué es la amabilidad? ¿Qué es ser amable? Que tu presencia sea grata alrededor de aquellas gentes que tienes a tu influencia, tu familia, tus amigos, tus trabajadores, tu vecindario. Que tu presencia se vea ahí algo diferente en ti. Y la gente dice, ¿por qué este vecino, esta vecina, por qué este amigo, esta amiga, por qué este señor, esta señora, este joven, este niño, son diferentes a nosotros? Pues mira, siempre están dispuestos a ayudar, siempre andan sonriendo, ¿no? Tan tranquilos. Los mismos problemas que tenemos nosotros ellos los pasan, pero su actitud es diferente. Tu vida es un incienso, dice la Escritura. Es un olor grato hacia el Señor. Cuando de nosotros vivimos y somos y hacemos lo que de Dios sabemos, no tenemos que andar dando bibliazos, peleando por defender nuestra fe, matándonos por nuestras creencias, como muchas veces sucede desafortunadamente. Por el contrario, siendo amables. Tiene que ver con amoroso, con amistoso. Todo eso conlleva esta situación. Sonríe, sé amable. Importante, y Jesús lo hizo notorio, sé servicial. Dijo el Señor, aquí los voy a dejar, no para que, a ver qué se les ofrece y las iglesias lo hagamos para tenerlos aquí. Que muchas veces las gentes que vienen a las iglesias vienen pensando en eso, a ver qué esta iglesia hace para mí. Y no pensamos qué puedo hacer yo por mi iglesia. ¿Qué es lo que debemos de pensar? El Señor dice, ustedes van a tener que servir. El ejemplo se los he dado. Y las cosas que yo hago les sorprende, ustedes van a hacer mejores cosas que yo. Porque les voy a dar la gracia que el Padre concede. Intercedo por ustedes para que lo que tengan que hacer lo hagan, nunca se detengan. Y si lo tienes que hacer en el nombre del Señor, un vaso de agua, una sonrisa, un acto amable, no haya nada que lo impida. Sé amable, sé servicial, sé empático. ¿Qué es la empatía? ¿Saben? Esa palabra es un poquito, ya no es tan nueva ni tan moderna, ya hace años que se está usando, pero algunos todavía quizás no la entendemos. ¿Qué es la empatía? Empatizar. ¿Alguien sabe? Porque a mí ya se me olvidó. ¿Qué es empatizar? Ponerse en el lugar del otro. Lleva esa idea, estar en el lugar del otro, Lo que él le pasa. sentir la pena, la alegría, si es positivo o negativo, lo que esté ocurriendo en la vida de otro, sentirlo como propio. No es llegar cuando alguien, oye, te acompaño en tu dolor. No, siento tu dolor, es diferente. Y sí, hay gentes que son empáticas con uno, y entonces establecemos un ligue, una liga muy fuerte. Cuando alguien me entiende, cuando alguien me comprende, cuando alguien está ahí para no criticarme, atacarme o cualquier otra cosa negativa, sino para decir, mira, aquí estoy contigo, solo para empezar no estás. Y en algo te sirvo, en algo te apoyo, en algo te ayudo. Tengo una amistad de muchos años ya, y no la he visto, hace años, yo ya desde el siglo pasado, ya muchísimos años. Una amiga, ella estuvo casada, casi yo creo unos 40 años, y el jueves de esta semana pasada enviudó. Estaba casada con un doctor, y fíjense aquí qué cosas de la vida, ¿no? Él murió de este cáncer que nos recomiendan a los hombres después de cada los 40 y tantos años, 5 años, empezar a cuidarnos del colon, cáncer de colon. Y él era médico, y un buen médico, un buen doctor. Digo, ¿cómo pasó esto? Bueno, pero es otro tema que otro día vamos a hablar. La cosa es que él murió esta semana pasada. Lo vi ahí en Facebook, le mandé una palabrita nada más de empatía. Se llama Linda. Linda, dije, sé lo que se siente perder un ser querido. Sé que no hay palabras, sé que no hay forma o manera de suplir o llenar esos huecos en ti, pero mis oraciones contigo. Y me agradeció el haber mandado ese mensajito. Le hice sentir un poquito quizás dentro de su dolor, de su tristeza, algo de esperanza. Porque le hice sentir que también por eso yo he pasado. Yo he perdido papá, yo he perdido mamá, yo he perdido hermanos, todo eso.
y nos hermana ese tipo de situaciones. Y aunque no le veo y a la distancia estamos, hay algo ahí que nos mantiene cercanos. Es una amiga, soy un amigo. Empatizar con otros, preocuparnos de otros. Sí, en tu hogar tienes muchos problemas. La economía nos afecta a todos. Las rebeldías de los hijos, las esposas, los esposos, la comunicación, todos son problemas que todos tenemos. Pero hay quien los tiene más graves que los tuyos. O semejantes quizás a los tuyos. Yo he descubierto que cuando me encierro en lo propio, no puedo con ello. Cuando me preocupo por lo de otros, digo, caray, yo que pensé que era tan grande mi problema, o mi situación, o mi... No, cuando uno se da cuenta que hay otros, como decía Pedro, por el mundo, pasando las aflicciones igual o peores que uno sabe que el recurso siempre va a ser Dios, va a ser Cristo. Empatía. Y finalmente diríamos, no finalmente, sino luego que pensé otra cosa, por ahí la apunté, se me está yendo. Dice, para testificar o para evangelizar, aprende a hablar sin palabras. ¿Cómo hablar sin palabras? Pues sí, lo que ya te he dicho anteriormente. Una sonrisa es una forma de comunicar sin palabras, ¿o no es así? El ser servicial, el ser amable, el ser empático, no son las palabras, son las actitudes. Es el ejemplo. Habemos predicadores, maestros de la palabra, que hablamos muy bonito quizás del Señor, pero vivimos muy feo, acorde a lo que el Señor nos enseña. Creemos que otros, y los dedos gordos siempre apuntando a nosotros, pero lo queremos ignorar. Y gente aquí, qué bonito lo que dice el pastor, pero yo no veo que lo hace, no veo su ejemplo, no lo veo en su vida. Entonces, ¿de qué sirve? Pero cuando nuestra vida, nuestros hechos, nuestros actos, no fabricados, no aprendidos en un curso de evangelización, sino una reacción natural por sabernos hijos de Dios y vivimos como tal, solito se va a notar, sin hacer programas, sin hacer campañas, sin hacer nada. Se nos olvida. ¿Cómo es que la gente empezó a llegar siguiendo a Jesús? Porque veían que algunos le seguían. Se fijaban en ellos y ¿qué decían de ellos? ¿Recuerdan el pasaje? Libro de los Hechos. Que la gente veía a los que seguían a Jesús, a los del camino, porque todavía no tenían el nombre de cristiano, iglesia esto, iglesia. Eran conocidos como los del camino, porque andaban por los caminos siguiendo a Jesús. Y cuando la gente los veía, decía, mira, esa gente, ¿qué decían? ¿Cómo se aman? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se sirven? ¿Cómo demuestran en hechos lo que muchas veces en papeles o con discusiones queremos convencer a la gente y nada más lo que logramos son pleitos? Tu vida y mi vida, donde estemos y en lo que hagamos, como Jesús lo dijo, va a testificar de Él. Tenemos que testificar de Él. Y ahí sí lo hacemos positivo o negativo, según lo que mostremos. Nuestra iglesia va a crecer, tiene que, cuando haya en nosotros ese tipo de actitudes positivas, sin que tengamos que andar vallando, dice el Señor, que Él mismo prepara a la gente que ha de ser salva. Él es el que le atrae. Y yo sé que quizás a veces el Señor nos detiene de no llegar a ciertos lugares porque Él nos ama. No, hijo, ahí no. Pero cuando hay el ambiente apropiado, Él va a decir, hijo, aquí está. Y la gente va a llegar sin que nosotros toquemos las puertas. Pastor, sin que nosotros vayamos a los parques. Pastor, si eso es lo que hay que hacer. Años y años y años se está haciendo. ¿Y cuánta de esa gente? Usted, por ejemplo, ¿el resultado de eso? Algunos quizás. No veo a nadie que me contradiga. Somos resultado de una abuelita, de un papá, de un tío, de un amigo, que por su conducta, por su ejemplo, con su ayuda, nos hizo conocer el Señor. Y por aquí estamos. Eso es evangelizar. Hacer de tu vida un espejo, un reflejo a otros. Eso es lo que el Evangelio de Juan nos dice.
Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que viendo lo que somos, glorifiquen a Dios por ello. ¿Cómo soy? ¿Soy feliz? ¿Soy amable? ¿Soy servicial? ¿Soy empático? Eso llama la atención, eso jala a la gente. Yo creo que por ahí es donde debemos de pensar, algo le está faltando a nuestra iglesia en ese aspecto. No dejamos de orar por los que no conocen de Cristo, no dejamos de pensar y cómo ver para atraerlos, pero los planes hasta aquí hechos parece que no nos están dando el resultado. Porque, repito, puede que hagamos todo eso, pero si no hay lo otro, y finalmente lo que dice la Escritura, todo lo que seamos lo somos, si no existe el amor, de nada servirá. Pues amar nuestra iglesia, amar a nuestros semejantes, amarnos unos a otros, amar al que está sin Cristo y buscar cómo yo, cómo tú, podemos ser un camino que les atraiga al Señor. Eso nos está faltando, evangelizar como Jesús lo hizo. Jesús andaba por el camino. Señor, ¿no son tus enemigos? No, tráiganlos o déjenlos. Quizás el Señor, en su rostro no había un rostro fuerte, había esa sonrisa que atraía a la gente. Porque según la Escritura, guapo no era, como nos lo pintan, rubio, de ojo azul y atractivo, físicamente no. Queremos trastocar lo que la Biblia nos enseña, dice que tendría que ser un varón sin esas situaciones y esas cualidades. ¿Qué es lo que hacía que la gente fuese atraída hacia él? Yo creo que ese espíritu que él reflejaba, el amor que él tenía, el servicio que él daba, cómo lloraba con los que lloraban, cómo se alegraba con los que reían. Así fue Jesús, y así quiere que seamos nosotros también. Evangelizar. Y termina esta serie de estudios con una lección que no se las voy a dar yo, se las va a dar el pastor acá que tengo a mi izquierda, Oscar, o el que esté atrás en el fondo, o alguno de ustedes a la derecha. ¿Qué tiene que ser o hacer un pastor? Obviamente, aunque no son las jerarquías ni el poder, el título me da una autoridad sobre ustedes, no. Pero el liderazgo que represento tiene que ver mucho con la dirección de la iglesia, como en la familia. El plan de Dios para una familia es que papá, mamá e hijos, y cada uno en su nivel y su responsabilidad, cumpliéndola, se logra una buena armonía. Hay muchos hogares hoy sin papá, hay muchos hogares hoy sin mamá, hay muchos hogares hoy sin hijos, es cierto, pero no es lo ideal. Lo ideal ha sido, es y seguirá siendo papá, mamá e hijos. Y cada uno en su función y su responsabilidad, repito, se forma una familia feliz, una familia sana. En la iglesia igual. El Señor ha dado, decíamos la semana pasada, diversos talentos, diversos dones a cada uno de nosotros, para que cada uno, cumpliendo lo que debe de hacer, venga el beneficio para todos. Bueno, el Señor estableció ese pastores. ¿Qué es un pastor? Aquel que cuida y guía de la iglesia o de la familia de Dios aquí localmente. Y sí, como pastor, tengo tareas, tengo responsabilidades. Ahí habla que el pastor es el que alimenta, el que guía y el que cuida. Y ahí pongo una frase que espero comprometa. Muchas ocasiones, yo diría que sí, todo el tiempo, la gente no va a oír lo que decimos, pero sí va a ver cómo vivimos o lo que vivimos. Ya ahora tengo, ¿qué son ya? Casi 54 años de andar en este oficio pastoral. Oficio que yo mismo no quería, ni aceptaba, ni creía, pero que hasta aquí la gracia de Dios me ha traído. Le agradezco a Dios la fidelidad y el compañero que muchos de ustedes aquí presentes han tenido para mi persona en todos estos años. Algunos más que llegan, otros que llegarán, muchos que ya se han ido. Pero les he dicho, cuando había un conflicto, y preguntaba esta semana, creo que compartía con alguien, y le decía, yo no creo que haya una persona por ahí, familia de la iglesia o hermanos de la iglesia, que por las razones que ya no estén aquí, entre tantas que puedan exponer o decir, vayan a decir, porque el hermano Gamio Chipi es esto, hizo el otro, hizo aquello, hizo acá, y no estoy diciendo que soy perfecto,
Pero no creo que yo he sido la razón de que gente se vaya. No creo. ¿Por qué? Porque he tratado de amarles, he tratado de servirles, y así es como me conocen, creo yo, a menos que ustedes no sean honestos, sinceros conmigo. Pero creo que lo que me he ganado fue lo que les pedí cuando yo llegué a Houston, Texas, ya hace, ¿cuándo fue? En el 90, a la iglesia bautista South Main, una iglesiona, de todos, en ese tiempo, lo mejor de lo mejor que había. Y yo sabía que los pastores que habían tenido, y son pastores tremendos, de mucho respeto, de mucha honra en el ministerio que ejercen. Y yo venía ahí de un pueblito, ahí jovencito, con las plumas cayéndose para agarrar el siguiente plumaje. Pero yo recuerdo que le dije a esa iglesia ese día: hermanos, yo no vengo a reemplazar a nadie, ni a quitarle el puesto a nadie, ni a pedirles que me amen, o me respeten o me sigan. Les pido, me den la oportunidad de servirles, y con el tiempo ustedes responderán. Y gracias a Dios, creo que hasta aquí lo he tratado de cumplir. Guío, alimento y trato de cuidar la iglesia que Dios me ha puesto delante. Básicamente creo que lo cumplo. Entonces son cosas que, sí, en nuestra iglesia, como en cualquier familia, no todo es negativo. Mucho de lo que hemos platicado y hemos compartido, lo tenemos. Otras cosas quizás las tenemos que mejorar, y otras cosas definitivamente las tenemos que quizás empezar para poder lograr la iglesia que deseamos. Todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos diciendo no va a ocurrir de la noche a la mañana como por arte de magia, practicarlo y ya mañana tenerlo. Requiere diligencia, requiere de atención, requiere de compromiso. Y creer que sí se puede, sí se puede. Y la Escritura nos dice: todo es posible para el que cree. ¿Crees que nuestra iglesia puede ser mejor que lo que está ahora? Yo lo creo. Y no es quimero, un sueño quimero. Es una realidad por la fe, que no defrauda a quien la tiene, y por una fe que tiene sus cimientos y sus bases para decir: no estoy loco ni desquiciado. Estamos haciendo lo que Dios nos dice, y cuando hacemos lo que Dios nos pone en el corazón, entonces se cumple. 1 más 1 van a ser 2. Hagamos de nosotros la tarea de empezar con estas situaciones en nuestra iglesia, y van a ver los resultados que vamos a tener. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de ello, pero esto, a través de estas semanas que hemos compartido, ha sido con ese propósito: entendamos mejor un poquito lo que es nuestra iglesia. Sí, tanto usted como yo, y lo sé, y por eso lo celebro y trabajo para que cosas diferentes ocurran. Queremos trabajar mejor para el Señor. Fíjese la palabra, queremos. Si usted no quiere, pues no lo podemos forzar. Pero el que quiere y cree, vamos a disfrutar de una iglesia, no que nos regalan, no la que nos invitan a sentarnos, y de todas las comunidades a ver si por verse, tenerlas ahí, de algo que nosotros no tenemos ni siquiera ver en el entierro. Pero qué hermoso que le dé mañana. ¿Cuándo? Tan pronto como queramos. Volteamos y decimos: mira, nuestra iglesia cómo está. No estaba así, ¿te acuerdas? Pero aquí yo traje ahora este hermano, esta familia, este amigo, este vecino, aquí yo pinté, aquí yo serví, aquí yo lidereo. Todo siendo parte de algo que nos cuesta el cumplir la función y la parte que nos corresponde. Porque todos nos necesitamos unos a otros. Y en la medida que tú haces y yo hago, decíamos al principio, el barco flota. Pero si alguien no lo hace, entonces se nos pone más difícil la embarcación. Seguimos en esta lucha, seguimos en este barco. Y por ello hoy, después, durante los compañerismos que vamos a tener, vamos a compartir un poco, y les pido por favor quedarse. Si todos ustedes lo van a hacer, lo vamos a apreciar bastante, para que veamos ahora un panorama real de lo que es nuestra iglesia, cómo estamos, platiquemos un poquito de lo que queremos, y nos motivemos a ver juntos cómo lo hacemos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todo esto lo hacemos la iglesia y la iglesia y la iglesia. ¿Por qué tanto la iglesia? Porque es el tesoro más grande de Dios en esta tierra. Dice la Escritura que Él por nosotros vino a entregar su vida, a derramar su sangre, por amor a su iglesia. Por eso en esta iglesia, hoy, que es el primer domingo de julio,
tenemos la oportunidad de tener el pan y el vino delante de la mesa, sabiendo que lo que hacemos y somos no es porque somos una empresa, somos un negocio, somos una familia de Dios, que Él rescató con su propia vida, que Él pagó el precio con su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos la esperanza del cielo. Y queremos ofrecerle una familia digna de Él, ya que Él todo por nosotros dio, nosotros dar un poco más para Él. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, gracias por la oportunidad de exponerla y de escucharla. Permite, Padre, que a través de estos domingos que hemos estado compartiendo, cosas que son necesarias para mantener una familia sana, para mantener una iglesia sana, fuerte, eficaz, próspera, podamos reconocer, Señor, lo que estamos haciendo bien, tanto también lo que estamos haciendo mal. Y nos des ese discernimiento para poder saber qué es lo mejor para nuestra congregación hacer, que no hemos hecho, continuar que estamos haciendo bien y quizás incorporar cosas que pensamos, Señor, no serían necesarias, pero si tu voluntad nos guía, tú nos lo confirmes y nos dé la sabiduría de cómo hacerlo y hacerlo bien. Gracias por lo que hemos compartido. Permite que nuestras familias locales, nuestras familias propias, también, Señor, nos beneficiemos de esto que hemos estado oyendo. Nos falta a todos, Padre, ser más inclusivos unos con otros, preocuparnos más unos de otros y tratarnos y servirnos como se merece lo hagamos. Papá, mamá, hijos, no tenemos que buscar tantos misterios y tantos estudios como el recordar lo que tu palabra nos dice, el respetarnos, el amarnos, el servirnos los unos a los otros, en los hogares. Y aquí en tu iglesia, Padre, eso es igual. Lo mismo que somos o hacemos diferente en otros sitios. Si somos tus hijos, en la calle o en el templo, tenemos que ser reflejo que somos tu familia. Bendícenos y ayúdanos para ser buenos padres, buenas esposas, buenos hijos, buenos miembros de tu iglesia, Señor. Que por nuestro trabajo, por los dones que tú nos das y los practicando como tú lo quieres que lo hagamos, nos edifiquemos en el amor y las buenas obras unos a los otros. Padre, te agradecemos porque todo esto que hablamos y decimos, en tu Hijo Jesús, ejemplo tenemos. Él vino a esta tierra, Señor, no para ser servido, sino para servir. Y vino para con su vida, no tanto sus palabras, sus sermones que son hermosos, sus enseñanzas que son divinas, pero el ejemplo de su vida, Padre, que hasta la misma cruz fue obediente, con tal de perdonar nuestros pecados y darnos la esperanza del cielo. Hoy lo recordamos nuevamente con los elementos del pan y el vino. ¿Qué más podía dar Él por nosotros? Todo lo dio. ¿Qué estamos nosotros dando para Él o por Él? Permítenos reconocer, Señor, que podemos dar aún mucho más. Por Cristo Jesús. Amén.